Buenas noches, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Qué gozo cantarle al Señor, y sabe que el Señor quiere que lo hagamos con alegría. Yo sé que en la vida nos encontramos a veces penas, luchas, pruebas y razones para llorar, pero aquí venimos a hacer memoria de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y ese es el suficiente motivo para alegrarnos y para exaltarle por lo que Él ha hecho, y sobre todo por lo que hizo por mí. Aquí hay que personalizar esa obra, lo que Cristo hizo por usted, y eso debe motivarle para exaltarle con gozo y con alegría. Allá las pruebas, las tribulaciones, las luchas las llevamos al trono de la gracia, y allá el Señor nos va a ayudar. Pero entre tanto que nada nos robe la bendición de los ángeles del Señor. Sean todos bienvenidos. Quiero recordar que el sábado a las 3 de la tarde tenemos la asamblea de iglesia para elegir los cargos administrativos. Y también anuncio que el 10 de diciembre tenemos el aniversario de la iglesia de Candelaria. El 10 de diciembre, aniversario de la iglesia de Candelaria. Y no se olviden, desde luego, el aniversario de la Nadilla, ¿verdad?, que es el 3 de diciembre. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en tres escrituras. Tres escrituras, así es que aquí, pongan mucha atención. Segunda Crónicas 15:7, primera escritura. Segunda Crónicas 15:7. Segunda escritura, Primera Corintios 15:58. Y tercera escritura, Apocalipsis 22:12. Amén. ¿La tiene? Si la tiene, nos ponemos de pie. Si no, damos tiempo, no se preocupe. No tenemos prisa. Ayudemos, por favor, a todos que tengan su Biblia. Sí. No, Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 15, capítulo 15, versículo 7. Segunda Crónica 15:7, Primera Corintios 15:58 y Apocalipsis 22:12. Leemos empezando con el primer texto que di. Segunda Crónica 15:7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Vuelvo a leerlo, no pasen la hoja. Volvamos a leerlo, por favor. Necesitamos que ciertas escrituras las memoricemos. Amén. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Primera Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Apocalipsis 22:12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sea su obra. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, Señor y Padre nuestro, muchas gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da de venir a adorar, alabar y a exaltar tu santo y glorioso nombre. A darte gracias, oh Dios, por tu misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Porque es por tu misericordia que hoy estamos en este lugar. Y es por tu misericordia, oh Dios, que estamos en Cristo. Y es por tu misericordia que esperamos la gloriosa venida de Cristo. Te alabamos, te bendecimos, oh Dios, por tu misericordia y por tus cuidados, porque diarios son tus cuidados sobre nuestra vida. No solo hay cuidados físicos, sino también espirituales, materiales, de familia. Señor, bien dice tu palabra que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice, oh Dios, a todos los presentes. Te ruego, Dios, nos des sabiduría de lo alto. Tu Espíritu Santo ponga tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo mueva nuestras voluntades a hacer como tu palabra enseña y aprovechar este tiempo que resta antes de la venida de Cristo. Tómenos, oh Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y en una forma especial a tu siervo, úsele para tu gloria como un instrumento en tus manos. Y deseo aprovechar, mi Dios, para orar por la hermana Carla Sánchez y Cindy Sánchez, a quienes ponemos en tus manos, Señor, para que tú te glorifiques, poniendo tus manos de sanidad sobre ellas, ayudándoles, oh Dios Padre, a recuperarse, que puedan pronto estar bien. Ayude a que todo esto les lleve, oh Dios, a asirse fuertemente de tu mano. Con acción de gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Una de las cosas que decíamos en la oración y destacamos es la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Yo no sé dónde estaba usted, cómo vivía, pero Dios tuvo misericordia de usted, enviándole a través de alguien el Evangelio, y alguien le predicó a usted de Cristo, y hoy usted está en Cristo. Amén. Y está en Cristo por gracia, porque ¿quién lo merecía? Nadie, pero Dios nos amó y por su gracia y su misericordia nos trajo a Cristo y nos adoptó por sus hijos. Dice allá Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después que nos predicaron el Evangelio, tomamos la decisión más importante de nuestra vida. Aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 2, por favor. Y aún podemos leer en Tito capítulo 3. Efesios capítulo 2 dice los versos 8 y hasta el verso 10. Amén. Efesios 2:8. Contundente, maravilloso, como Dios lo hizo. Ahí descarta toda posibilidad de intervención o esfuerzo humano. Lo hizo Dios por gracia en Cristo. Amén. Él hizo una obra única, perfecta y suficiente en la cruz para hacer posible mi salvación, nuestra salvación. Porque no había forma humana en que usted y yo podíamos salvarnos, pero Dios nos salvó en Cristo. Amén. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y el verso 9 descarta toda obra humana.
no por obras para que nadie se gloríe. No es por lo que usted haya hecho, esté haciendo, vaya a hacer, que Dios le va a dar la salvación. Dios le da la salvación por usted haber creído que Cristo murió en la cruz en su lugar y que en su persona sus pecados fueron juzgados y castigados, y que una vez que Cristo dio su vida por usted, usted es libre del pecado al momento de recibirle como su Salvador personal. Y amo Hebreos 10:17, donde dice allí la palabra: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, ya no hace falta otra ofrenda por el pecado. Porque donde hay remisión de estos, ya no hay otra ofrenda por el pecado. ¿Está oyendo? Porque la obra de Cristo es única, es perfecta y es suficiente. Y es en Él que somos salvos. Amo lo que dice Colosenses 2:10. Y dice: y vosotros estáis completos en Él. ¿Qué le falta al que recibió a Cristo como Salvador personal? Nada, está completo, porque la obra de Cristo es perfecta en su favor. Amén. Y el que ha recibido a Cristo, la Biblia dice, tiene vida eterna. Cito Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y respecto al futuro, dice el texto, no vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ya fueron perdonados sus pecados. No vendrá condenación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Al recibir a Cristo ha pasado de su estado de muerte a vida. Amén. Qué gloriosa es la obra del Señor en nuestro lugar. Ahora bien, quiero preguntarle: ¿usted ha recibido a Cristo como Salvador personal? Necesita ir por la vida seguro. Si no lo ha hecho, debe hacerlo. Porque al recibir a Cristo hay un antes y un después. ¿Sí? De hecho, la historia humana fue marcada por Cristo. Y todo dato histórico se mide a través de esta realidad. Fue antes de Cristo, después de Cristo. Cristo marcó la historia, pero también marca la vida de aquel que le recibe como un Salvador personal. Y dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo empieza una nueva vida. Así es que Dios le trajo a usted a Cristo para una nueva vida. Y ahora Dios quiere verle moverse en esa nueva vida. No olviden nuestro tema: caminando al tribunal de Cristo. Quiero aclarar que hay dos tribunales: el tribunal de Cristo y el gran tribunal del trono blanco. Pero el lugar de juicio no será en el gran trono blanco. Fue en la cruz del Calvario. Fue en la cruz del Calvario. Allí o el hombre o se salva, o allí el hombre se condena. Vamos a leer allí en Juan 3:18, por favor. Es contundente esa escritura. Allí se marca el destino eterno de los que le reciben o de los que le rechazan, o a vida eterna o a condenación eterna. Tienen allí Juan 3:18. Dice Juan 3:18, el que en él cree, ¿qué dice? No es condenado. Ya fueron borrados sus pecados. Fue lavado en la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario en nuestro favor. Eso dice Colosenses 1:14. Eso dice Colosenses 1:14. Dice el texto: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué pasa ahí? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera que la cruz define
o la vida eterna o la condenación eterna. Entonces, en esos dos tribunales, ¿qué se va a ver? En el tribunal de Cristo ya no se va a juzgar el pecado, la salvación o la condenación. No, ahí se va a juzgar el estilo de vida cristiana que hemos tenido. Amén. Y ahora explicamos un poquito. Y en el juicio del gran trono blanco, allí lo que se oirá será una sentencia. ¿De quiénes? De los que rechazaron a Cristo. ¿Sí? Y entonces se oirán allí los que rechazaron a Cristo, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso dice también la palabra en San Mateo 25, 41, ¿verdad? Que allí irán todos los que rechazan a Cristo. Entonces, he querido explicar eso. Estos dos tribunales son totalmente diferentes. Uno es para los que no han recibido a Cristo, para los incrédulos, para los pecadores, para los que prefirieron el mundo de pecado. Y el tribunal de Cristo es para los que recibieron a Cristo como Salvador personal. ¿Hay alguna pregunta aquí? Porque necesitamos estar claros. Amén. Necesitamos estar claros. Vamos a irnos a 2 Corintios 5:10. ¿Para quiénes es el tribunal de Cristo? Dice el verso 10, porque es necesario. ¿Quién dice que es necesario? El Señor dice que es necesario que estemos en ese tribunal. Está leyendo 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, ¿qué cosa? Comparezcamos ¿a dónde? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿A qué se refiere? A la forma de vida, de servicio, a la actitud que hemos asumido, la voluntad o no voluntad, la disposición o no disposición. Entonces, allí se va a buscar la actitud cristiana, el caminar cristiano, la forma en que hemos sido dentro de la iglesia o nuestra vida con Dios o nuestra vida de servicio. Eso va a ir al tribunal de Cristo, pero no para recibir un castigo, sino que allí la palabra del Señor nos enseña de que lo que se va a definir son los premios, galardones o recompensas. Ese Dios santo, maravilloso, que no le debe nada a nadie, porque lo que le debemos somos nosotros, somos deudores de la gracia de Dios. Ese Dios maravilloso que nos regala la salvación ha prometido recompensar, premiar o galardonar a aquellos que se han esforzado en su obra, en su vida cristiana. Por eso leíamos 2 Crónicas 15:7, donde el Señor llama, invita allí a esforzarse. Volvamos a leerlo, porque es muy importante. Y explica la razón por qué el Señor llama a esforzarse. Dice el verso 7, pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos. Subraya la última frase. ¿Qué dice? Porque hay recompensa para vuestra obra. ¿Qué les parece? Imagínate, no solo nos regala la salvación, sino que está dispuesto a premiar, a galardonar a aquellos que se esfuerzan en su vida cristiana y en su obra. Aquellos que hacen posible, hermanos, que se entienda el Evangelio, aquellos que están preocupados por el movimiento de la obra del Señor en esta tierra.
aquellos que están poniendo su tiempo y su talento para que la obra del Señor se extienda. Pues a esto llama el Señor, ¿a qué cosa? Esforzaos, pero esforzaos vosotros, y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y Dios no miente. Los hombres mienten, los predicadores mienten, pero Dios no miente, su palabra no miente. Dios es fiel y verdadero, su palabra es fiel y verdadera. De manera que es importante que creamos en la enseñanza de la palabra del Señor, donde Él invita a esforzarse, porque hay, ¿qué cosa? Recompensa. Aquí no espere recompensa. A veces alguien le dará una palmadita, qué bueno, hermano, pero ten cuidado con eso, porque buscamos no la alabanza de los hombres, buscamos la alabanza de Dios. Un día Dios dirá, y con esto terminé el jueves pasado, Dios dirá: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Wow, oír eso de labios del Señor a alguien que correspondió a la obra de la cruz será maravilloso. Los premios no es para ufanarnos allí unos sobre otros. La corona es para ponerla a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que ha hecho posible. Amén. ¿Quién lo ha hecho posible? El Señor. Nosotros es por la gracia y la misericordia de Dios que estamos aquí, que podemos servirle, que somos parte de la iglesia, que recibimos dones y talentos. Es por gracia. Y esa corona es para ponerla a los pies de aquel que posibilitó nuestra vida con Dios. Amo Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién posibilitó todo? Cristo el Señor. Aún leemos allá en Romanos 6:22: ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Quién nos hizo siervos de Dios? Cristo. Al venir a Cristo somos siervos de Dios. Y aquí nadie se debe ver de otra manera, sino como un siervo de Dios. Y los siervos están para servir. ¿Cómo podríamos servir, pastor? Bueno, usted sirve al Señor cuando habla a otros de Cristo, cuando cuenta a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted sirve a Dios cuando con sus dones y talentos usted sirve dentro de la obra. Hay escrituras que instan a servir al Señor. Uno lee en 1 Pedro capítulo 4 versículo 10, y para que participen los hermanos, alguien que lo encuentra primero, por favor, lea. Gracias. 1 Pedro 4:10. Hermano Jimmy, gracias. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la conforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿En qué podría usted ser útil en la obra? ¿Cómo podría servir? Bueno, aproveche para servir al Señor. Pero hay un trabajito que tenemos todos, y es hablarles a otros de Cristo. Habla y no calles, le dijo Dios a Pablo. Pablo, habla y no calles. El diablo buscaría callar su boca de alguna manera, pero usted tiene por desafío testificar a otros de Cristo. Algún predicador no lo enseña la Biblia, pero lo decía en Tito, porque realmente sería maravilloso si es así. Decía ese predicador que las perlas
que tendrá la corona y serán las almas que se han ganado para Cristo. Yo creo que habría muchas coronas totalmente cómodas, sin ninguna pérdida, si es así. Esperemos que el predicador se equivoque, ¿verdad? Pero no queremos que ese predicador se equivoque. Testifiquemos a otros de Cristo, por favor. Debemos hacerlo a través de este medio. Se extiende la boca del Señor y le abrimos la oportunidad a otros de ser salvos, de venir a Cristo. Es una de las obras más maravillosas que podemos hacer. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 9, versos 16 y 17, por favor. Esfuércense en la obra del Señor. Corintios capítulo 9 versos 16 y 17 dice la palabra del Señor: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Recompensa tendré, dice la palabra del Señor. Pero si de mala voluntad, es decir, si yo no quiero, me da vergüenza, me da miedo, manejo algunos prejuicios para hacerlo, pues siempre la comisión fue encomendada. Porque a veces tenemos un concepto de nosotros, no de siervos. Y si no tenemos un concepto de nosotros como siervos, no nos vamos a humillar delante de nadie. ¿Está oyendo? El Señor le dijo a Pablo que él debía testificar ante reyes, ante grandes, ante gobernadores. Necesitamos predicar el Evangelio, porque todo ser humano que no tiene a Cristo necesita ser salvo. Y usted es el mensajero. Así es que trate de tener un concepto de siervo delante de Dios y cumpla su tarea. Haga su tarea. Háblele a otros de Cristo. Y no se las crea, porque si se las cree, es vergüenza. ¿Qué van a pensar de mí? Que yo le predique el Evangelio. Uy, no, eso no. Además, saben que yo soy, y empieza, y entonces va a tener tropiezo para predicar a Cristo. Y las perlas con las almas ganadas, yo creo que muchos tendrán una corona sin perlas, por los prejuicios que manejan dentro de sí respecto a la necesidad de predicarle a otros. Así es que la palabra del Señor dice: si de buena voluntad hay recompensa, pero si de mala voluntad siempre debo hacerlo. La comisión me es encomendada, dice el Señor. De manera que Dios quiere que los creyentes se esfuercen en la obra. ¿Quién gana si se esfuerza? Ganan dos. Gana usted, se prepara para el tribunal de Cristo, y gana la iglesia porque va a hacer de mucha bendición en la iglesia. Y necesitamos ser de bendición. Fuimos llamados para hacer de bendición. Allá hay un texto en el cual el Señor exhorta a los pastores a concientizar sobre el deber que tienen los creyentes. Dice Tito capítulo 3, podemos leer desde el verso 4 hasta el verso 8. ¿Por qué el 4? Para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, cómo lo hizo, y después cuáles son nuestros deberes.
Tito 3, versículo 4. ¿Lo tienen? Leemos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, subraya el 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Verso 8, y es donde quería llegar. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, que los que creen a Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y entonces el Señor llama la atención. Esto es una carta pastoral, es dirigida a los pastores, a los predicadores, de concientizar la iglesia sobre la necesidad de ocuparse en buenas obras, de poner nuestros dones, nuestros talentos, la oportunidad de servir al Señor. Allá dice 1 Corintios 4:1, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En la iglesia usted debe ser conocido, reconocido como un siervo de Cristo. Y donde quiera que usted esté, nunca debe perder la perspectiva. Usted es un siervo de Cristo. Y Dios espera que sea en la iglesia o fuera de la iglesia, usted se comporte como un siervo de Cristo, llevando bendición a la iglesia y llevando bendición a los que no conocen al Señor. ¿Está oyendo? Allá citamos la semana pasada, vamos a recordar, Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10, donde dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y dice que hagamos bien a todos, ahí incluyen los incrédulos, porque necesitamos alcanzarlos para Cristo, necesitamos ser de bendición a ellos, necesitamos mantener un buen testimonio delante de ellos, pero también mayormente a la familia de la fe. Amén. ¿Cuál es la familia de la fe? Todos los que hemos venido a Cristo y le hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a ir nuevamente a Efesios 2, por favor. El verso 10 dice que Dios quiere que nos ocupemos en buenas obras, que es un plan de Dios preparado de antemano. Usted recibió a Cristo como Salvador, Dios preparó de antemano que usted fuera un siervo suyo, que usted testificara, pusiera sus dones, sus talentos, que usted fuera alguien productivo. Dice la palabra del Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Por allí hay una ilustración donde se dice que había un hogar de una señora de mucho dinero, muy rica, con mucho poder económico, y ella contrató una empleada. Las dos eran cristianas. La diferencia entre ambas es que la que tenía mucho dinero siempre estaba llena de pecos, excusas y trampas.
Y la empleada no solo cumplía sus obligaciones, sino que estaba en todas las actividades de la iglesia y servía en todo lo que podía en la obra del Señor. Y dice que ambas murieron y llegaron a la presencia del Señor, a las moradas que Cristo fue a preparar. Y de repente hay una morada muy hermosa y sin duda, dice la ricachona que te murió, sin duda esa era mía. Y había otra más pequeñita ya, siempre muy hermosa, pero no comparable. Te fijo, esa es de mi empleada. Y empezó a caminar hacia la que consideró que era la suya. Y de repente alguien le dice, no, esa no le pertenece a usted. Esa es de su empleada. Aquella es la suya. Y hermanos, nunca sabemos nosotros la magnitud de las oportunidades que despreciamos aquí hasta que estemos en el tribunal de Cristo. A veces aquí oímos el mensaje, entra por un oído y no sale por otro. O como dice el Salmo 49, nos echamos la palabra a la espalda, en lenguaje tico nos repara. Sí, pero dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Está oyendo? Entonces, si ahorita Cristo viene y lleva a la iglesia a su presencia y estamos ante el tribunal de Cristo y el Señor le dice, ¿a dónde están sus obras? ¿Qué le presentaría delante de él? Y eso de respuesta introspectiva, porque hay dos personas que están en eso. Una es Dios y el otro es usted. Usted sabe si está viviendo con amor, compasión, con dedicación, si está testificando de Cristo, o si solo es alguien que está allí y oye la palabra, pero no la aplica, no la vive. Dios sabe eso, pero también usted lo sabe. Y tómese esto en serio. Vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Es ineludible. Leímos en el texto, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Ahí nadie podrá esconderse. Es tiempo de rendir cuentas, no de nuestros pecados, sino de nuestra vida cristiana. ¿Cómo hemos sido en la obra? ¿Cómo hemos sido como creyentes? Allí lucirá la gana que ha ganado para Cristo. Allí lucirá el servicio que usted ha hecho. Allá la palabra del Señor dice en Tito, volviendo a Tito, capítulo 2, verso 14. Perdón, 3:14. Dice, y aprendan los nuestros, ¿a qué cosa? A ocuparse en buenas obras. Y allí cita un caso específico para los casos de necesidad. La semana pasada cité el Salmo 41, 1 al 3, bienaventurado que piensa en el pobre, dice el verso 1. Sí, eso dice. Porque es una forma de servir al Señor. Dice el Señor, donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y la pregunta del millón es: ¿dónde está el Señor? Escúcheme bien esto. El Señor está doquiera haya una situación o una necesidad. Y allí quiere el Señor que esté su servidor.
porque donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Y aquí el verso 14 dice: y aprendan los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad. ¿Para qué? Subraye lo último. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. Y el tiempo se me fue, termino con eso. Dice la palabra del Señor que el Señor, caminando allí por su tierra, llegó a cierto lugar y vio una higuera. Y él fue a buscar fruto a esa higuera. Y la higuera se veía muy lozana, muy saludable, muy hermosa. Y el Señor llegó y vio y revisó en la higuera por todos lados, como los palos de aguacate de Don Juan. Y no halló fruto. Y el Señor maldijo la higuera. Porque el objetivo de la higuera es que dar fruto. ¿Qué hace usted cuando tiene un árbol y ya se está poniendo tendente a los aguacates? ¿Qué hace usted cuando un palo, siembra un palo y no produce, y no produce, y no produce? Y pasan, mi esposa lo corta, y pasan los años y no echa nada, más que hojas. Yo allá la consuelo, le digo: no, mamita, me está dando sombra. Pero si no da fruto, el Señor dice: el árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y sembrar otro en su lugar, ¿verdad? Porque dice: inutiliza la tierra. ¿Está oyendo? Nosotros fuimos llamados en Cristo para producir. Es un gozo. Así debería estimarlo usted. Es un gozo, una bendición estar en Cristo, ser salvo y que Dios nos haya tomado como sus siervos para que le sirvamos. Allá en el cielo le sirven los querubines, los serafines, los arcángeles, los ángeles, y aquí en la tierra los redimidos obedientes, los redimidos fieles, los redimidos que corresponden a la obra de la cruz. Si usted no está entre ellos, arrodíllese y pídale perdón al Señor, porque ha perdido tiempo tan precioso que usted lo va a ver en el tribunal de Cristo. Aún Cristo no ha venido. Un consejo: aproveche el tiempo en Cristo. Crezca, manténgase en oración, lea la palabra, congréguese y aproveche las oportunidades para servir. Pastores, si yo me encuentro en qué servir, a ver, mire a ver qué hermano está sirviendo y póngase a la par y le dígale: hermano, yo le ayudo. Porque debemos ser hallados sirviendo al Señor. El Dios Altísimo me le siga bendiciendo. Muchas gracias.